Hola, muy buenas noches comunidad, soy el narrador y hoy quiero agradecer a los nuevos suscriptores. Bienvenidos, hablemos de miedo. En el 2002 yo trabajaba como vigilante en una empresa que se dedica a distribuir personal de seguridad en todo el país. A veces nos mandaban a cuidar plazas comerciales que estaban en construcción, otras veces a carreteras donde dejaban maquinaria pesada, combustible o material. Normalmente trabajamos en pareja, cada quien tiene su radio y una lámpara grande de mano, de esas que alumbran todo un buen tramo. No eran turnos sencillos, muchas veces eran lugares apartados, sin señal, sin vecinos cerca, y donde uno tenía que depender del otro. Yo me llamo Ricardo. En una temporada me mataron a una hora, a las afueras de Chihuahua capital. Estaban empezando a levantar un centro comercial grande, pero la zona estaba sola. No había calles pavimentadas ni alumbrado público. La carretera más cercana estaba a 300 metros. A mí me tocó que cubrir el turno de la noche con otro compañero, Mario. La obra era básicamente un terreno cercado con lámina, con dos bodegas improvisadas y un contenedor donde nos turnábamos para dormir. Desde el primer día la atmósfera se sentía pesada, pero uno se acostumbra. Lo raro empezó como a la semana de estar ahí. Una noche como de eso de las 2, escuché por la radio que Mario me pedía que fuera a la bodega del fondo. Decía que había visto a alguien asomándose. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, que creyó que era un niño, pero cuando lo alumbró, la figura se escondió atrás de los montículos de grava. Fui para allá con la lámpara, revisamos todo, no había nada. Revisamos la malla, los montones de varilla, los costales y nada. Pensamos que tal vez fue un perro o alguna alucinación por el sueño, pero no fue la última vez que lo vimos. Cada noche, más o menos a la misma hora, empezamos a notar cosas, huellas en la tierra, donde no deberían haber, sombras en esas estructuras medio construidas, ruidos como si alguien caminara descalzo en la grava. Una noche Mario me dijo algo que me heló. Estábamos tomando café afuera del contenedor y me preguntó si yo había visto al de la pala. Le pregunté, ¿cómo al de la pala? Me dijo, sí, hay una persona que siempre está con una pala cavando. Le dije que no, que a quién se refería. Me dijo, a veces lo veo allá por la área del futuro estacionamiento. Siempre está como si estuviera escarbando. Pero cuando lo apunto con la lámpara, ya no está. Me dio una risa nerviosa y le dije, seguramente era un reflejo, aunque yo sabía que eso me había asustado. Pero esa misma noche entendí a qué se refería. Estaba haciendo una ronda cerca de la constructora donde irían los locales y de reojo, justo entre las varillas de acero, vi una silueta agachada, como quien cava algo pesado. No escuchaba nada, pero el movimiento estaba ahí. Alumbré de inmediato y no había nada. Regresé al contenedor y Mario me miró desde su catre, sin decir nada. Al día siguiente no hablamos mucho, pero los dos sabíamos que algo andaba mal. Decidimos no reportarlo para que no nos cambiaran de lugar. Nos pagaban bien y aunque el sitio era pesado, era mejor que otro donde no había ni baño ni descanso.
Después de eso empezaron los ruidos dentro del contenedor. Golpes leves por fuera, como si alguien caminara alrededor y arrastrara algo. En una ocasión, las radios se encendieron solos. Solo escuchaba la estática y una especie de murmullo muy bajo, como si alguien hablara desde lejos, pero no se entendía nada. Cortamos ambos radios y tratamos de dormir, pero esa noche ninguno pegó el ojo. Un jueves, mientras hacía la ronda cerca de las varillas, vi algo más claro. Alguien estaba parado junto al alambre. Era delgado, muy quieto. Parecía parte de la estructura, pero tenía un sombrero como de cuero desgastado. Pensé que era un indigente o alguien que se había metido, pero cuando lo nombré, se dio la vuelta con lentitud y desapareció tras una columna que ni siquiera estaba terminada. Corrí, pero ya no había nadie. Mario empezó a enfermarse. Se le bajó el ánimo, comía muy poco y hablaba cada vez menos. Una noche me dijo: yo ya me voy. Aquí hay algo que no quiere que estemos. Lo cambiaron a otro sitio. Me dejaron solo una semana hasta que llegó otro compañero. Durante esa semana las cosas se pusieron peor. Cada noche se sentía como si alguien me observaba desde los bordes del terreno. Las sombras parecían moverse más lentos, más pesado. En una ocasión, mientras estaba sentado con la lámpara apagada, pude escuchar una pala raspando concreto justo detrás de mí. Cuando giré, no había nada. Una noche soñé con el hombre del sombrero. Lo veía acercando, pero no con una pala, sino con las manos. Tenía los dedos largos, negros, y sacaba del suelo algo que no alcanzaba a ver. Pero lo cuidaba, lo acunaba como si fuera un bebé. Desperté sudando con la sensación de que algo había entrado al contenedor mientras yo dormía. A los pocos días llegaron las máquinas grandes a excavar el terreno principal, donde estaría la cimentación. Fue cuando todo cambió. Uno de los operadores, un señor ya grande, detuvo el trabajo y fue con el encargado. Decía que había desenterrado algo raro. Al acercarnos vimos claramente que eran huesos humanos. No uno ni dos, eran varios apilados en desorden, como si alguien los hubiera arrojado allí hace mucho tiempo. Llamaron a la policía, acordonaron el área y la obra se detuvo por más de 2 semanas. Los forenses dijeron que los restos eran viejos, pero no pudieron dar muchos detalles. A nosotros nos movieron de sitio sin darnos explicaciones. Solo nos dijeron que ya no necesitaban vigilancia ahí. Durante los siguientes meses supe que la obra había cancelado. Nunca supe si por lo que encontraron o por otra razón, pero jamás se construyó el centro comercial. El terreno sigue vacío hasta la fecha. Lo que sí sé es que ese hombre que escarbaba en la noche no era una alucinación. Era una advertencia, algo que allá abajo pedía ser descubierto. O tal vez pedía que lo dejaran en paz. En el 2006 yo vivía con mi padre. Mi madre murió cuando nací. Crecí viéndola solo con fotos, sintiendo una ausencia que nunca supe llenar. Hoy que soy adulta hay momentos en los que me gana la culpa. Me pregunto si valió la pena que yo viviera, si eso significaba perderla a ella. Cuando cumplí los 18 terminé la secundaria, pero no pude seguir estudiando. Tenía que trabajar para ayudar a mi padre. Yo tenía un trabajito en una tienda,
Pero no era suficiente. Un día de regreso a casa pasé a comprar tortillas y en la puerta de la tortillería vi un anuncio que decía: solo faltas tú, únete a nuestro equipo de guardabosque. Y más abajo, en letras más pequeñas, estaba la dirección de las oficinas. Cuando llegué a casa le conté a mi padre y me dijo: si quieres ir, yo te acompaño, mija. Fuimos. Al día siguiente nos recibieron en unas oficinas pequeñas y lo primero que hicieron fue pedirle los papeles a mi papá. Pensando que él era el interesado, me levanté con una risa nerviosa y le dije: yo soy. Se me quedaron viendo unos segundos. Después me pasaron al fondo y me asignaron equipo, lámpara, radio y una pistola de bengala. Me dijeron que por ser nueva empezaría acompañada por alguien con experiencia y que los turnos eran tanto de día como de noche. La primera semana patrullé de día. Me enseñaron los senderos, los límites de la reserva, cómo identificar señales de cazadores, basura fuera de lugar o rastros de animales. Me tocó patrullar con una señora que se llamaba Marta. Era muy seria la señora. La segunda semana me cambiaron al turno de noche. Ahí fue donde cambió todo. Me asignaron a un hombre de voz ronca llamado Elías. No hablaba mucho, apenas lo necesario. Caminábamos despacio, sin hacer ruido. Me decía que había que respetar el bosque, que de noche no era solo monte, que había más cosas ahí, cosas que no se debían de despertar, deberíamos de ver. La primera noche no pasó nada, pero la segunda yo sentía distinto. A esa hora los árboles parecen moverse. Aunque no haya viento, las ramas crujen. Se siente como que el bosque respira. Y en ciertos tramos el silencio no es natural. Es un silencio espeso y es incómodo, como si algo estuviera conteniendo el aliento entre las sombras. Fue en la tercera noche que lo escuchamos, un grito. No era animal, era un grito humano. Venía del interior del bosque, de la parte más densa, donde ya no hay caminos marcados. Elías se detuvo. No sacó la lámpara, no habló, solo murmuró: es por esa zona del panteón. Yo me quedé confundida y no entendí nada en ese momento. Pensé que me estaba haciendo como una especie de broma. Pero al día siguiente en la base pregunté. Nadie me lo quiso decir. Pero una señora que hacía la limpieza me lo dijo. En esa parte del bosque hay un panteón muy antiguo. Yo me quedé pensativa. La noche siguiente empecé a soñar con gritos. Me despertaba empapada de sudor. En el sueño yo caminaba con lámpara apagada, siguiendo un lamento que parecía mujer, o de algo que había olvidado cómo hablar. Siempre terminaba parada frente a un árbol grande, hueco por dentro del que salía una brisa helada. Pero lo peor fue cuando me tocó cubrir la caseta cercana a la parte del bosque. La primera noche me quedé solo allí. Tenía una radio, una estufa y una colchoneta, pero no dormí. Afuera se oían pasos, no constantes, no en una dirección. Era como si algo rodeara la caseta, como si olfateara. Encendí la lámpara varias veces, pero no se veía nada, hasta que escuché un grito. Fue como si me lo hubieran lanzado al oído. Era un grito largo y desgarrador, lleno de dolor. Sonaba como si viniera desde el fondo de la tierra. Después, otro más lejos y luego otro más cerca. Ya estaba confundida y asustada. Me tapé los oídos. Me senté en una esquina con la lámpara encendida, apuntando hacia la puerta, y ahí estuve hasta que amaneció. Pero nadie se sorprendió. Solo me dijeron: no te acerques al panteón, y si escuchas los gritos, no responda. Yo me quedé: ¿quién va a responder a esos gritos? Y entonces
Empezaron las pesadillas, siempre la misma secuencia. Yo seguía los gritos, caminaba entre los árboles hasta llegar a una fosa cubierta. Adentro habían ataúdes podridos rotos, algunos con huesos, otros vacíos. Me veía a mí misma. En uno de ellos yo me veía a mí misma, dormida o muerta, y cada noche despertaba con la sensación de haber caminado dormida. Hasta que una madrugada, al abrir los ojos, me di cuenta de que tenía los zapatos llenos de tierra húmeda y hojas. Yo no recordaba haber salido, pero lo había hecho porque mis zapatos estaban con tierra. Fue la última noche que trabajé allí. Renuncié, les dije que no podía más, que no iba a volver a ese bosque, que el panteón que está dentro de la reserva no estaba vacío, que adentro hay algo que llama por la noche, algo que grita buscando a alguien, que si lo escuchas por demasiado tiempo te empieza a buscar a ti también. Ellos me quedaban viendo como si yo estuviera diciendo puras incoherencias. Yo me estaba asustando más porque me estaba dando cuenta de que me miraban como una persona extraña y rara al estar diciendo ese tipo de cosas cuando yo sabía que realmente era real lo que estaba pasando y que yo no podía seguir trabajando allí, en que esa cosa podía terminar conmigo.